Estamos iniciando formalmente este conversatorio como cada viernes con el compañero y amigo ministro de Economía y vicepresidente de mandato cumplido, el señor Amado Boudou. Buenas tardes, buen día, Amado. Estoy con los horarios cambiados, sepan disculpar, ¿eh? Buen día, ¿por qué cambiados? Porque suelo saludar a la tarde, entonces... pero los viernes no. Y los viernes saluda a la mañana y a la tarde. Exactamente. Entonces, a la tarde te escuchamos. A la tarde tenemos Centro Cultural. Yo sé que a vos te interesa mucho ese segmento. Después te voy a contar. Hoy tenemos un musicazo en vivo. Musicazo. Si todo sale bien, viste, se tienen que alinear los planetas, funcionar los taxis, todo eso. Y el señor Ricardo Patán Rajendorfer, que no es el suplente de Artemio. Son los dos de primer nivel. No, pero además es otra conceptualidad. Y fuimos para muy otro bueno, lado, claro. a buscar a alguien que pueda complementarnos con sabiduría específica como la que tiene Patán. Exactamente. Porque hay un personaje, hola Patán, te saludo formalmente. Saludo formalmente a ustedes y a la audiencia. Porque Patán hizo un libro muy recomendable, muy interesante, sobre Patricia Bullrich. Lo hizo durante la gestión de Bullrich en el Ministerio de Seguridad. ¿Lo concluiste al final de la gestión? Sí, salió en 2019. Bien. El libro. Y eso te hizo conocer profundamente a quien hoy es una figura relevante de la escena política argentina, que es el segundo de Bullrich en ese ministerio, Gerardo Milman, que ayer formó parte de todo este bochorno que recién relataba Buenísima Eva. La crónica. Muy buena la crónica buena. de Eva. Y hay que incluir en esa crónica un momento de esta sesión bochornosa donde aparece Milman en escena, que aparentemente estaba, no podemos decir prófugo, porque entre bambalinas, porque no lo busca nadie, así que en bambalinas, muy bien. Y reaparece en la sesión y fue repudiado, ¿no? Así que vamos a hablar de Milman, Patán, como actor secundario de tu libro, porque vos te referís a Patricia Bullrich, pero me imagino que muchas de las cosas que vos contás en el libro sobre las acciones de Bullrich en el Ministerio de Seguridad lo tienen a Milman como protagonista. Sí. Milman es un tipo que durante la gestión de la Bullrich en el Ministerio de Seguridad se vio un poco opacado por la bestialidad de otros personajes, a saber Miguel Canet, claro, Nocetti, etcétera, ¿no? Era un corso eso, porque también estaba Daniel Barberis. Daniel Barberis es un expresidiario que en los albores de la democracia creó una ONG, el SACIT, que era una ONG dedicado a contener a quienes salían de las cárceles, una cosa muy piola en la década de los 80, además, digamos, era muy interesante y necesario. Muy interesante y necesario, y además era la primera vez que se creaba una organización así que ensanchaba los horizontes de los derechos humanos más allá de la política, ¿no? Más allá de la represión política. Bueno, con el correr del tiempo ese hombre se hizo amigo de la gorra y termina con Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Y un derrotero parecido al de Bullrich misma, ¿no? Exactamente. Claro, que iba a decir lo mismo, pero hizo el mismo derrotero antes. Más rápido y más violento. Exacto. Más extremo. ¿No? Y digamos, si bien Bullrich de alguna manera regresa a su clase luego de haber transitado por caminos, digamos, revolucionarios. De la rebeldía adolescente. Exactamente. Este caso, el de Barberis, no es menos paradigmático, porque es un lumpen que se convierte en represor de los lumpenes. Es muy interesante, Patán, lo que marcás. Claro, Bullrich representa, desde el punto de vista genealógico, a la clase social dominante a la cual hoy le habla, además, o la interpela. A la lumpenburguesía. Exactamente. Proviene de ahí. Tuvo un momento de rebeldía, como muchísimas... Violenta. Sí, violenta, con muchas personas que en la adolescencia tratan de emanciparse de los mandatos familiares, pero la representación genealógica de Bullrich es la que hoy políticamente interpreta. Exactamente. No es distinta. Digo,
En tal caso, la anomalía en su historia fue ese momento, los 70. Tiene un retorno de clase. Claro. Tiene un retorno de clase, exactamente. Y o sea que la representación es sólida la de Bullrich. O sea, representa eso que dice. Exactamente. Bien. Se lo marcaba Moyano, ¿recuerdan? Sí, exacto. Cara a cara varias veces. Y Milman, en el contexto del Ministerio de Seguridad, era el más light de ese catálogo de bestialidades, al punto de que debe endurecer su discurso para emparejarse a ellos, ¿no? Y además debe destacarse en algunas otras cosas, en algunas otras originalidades. Y por ejemplo, en ocasión de ser detenidos 2 narcos peruanos que tenían muchos tatuajes, esos tatuajes le dan pie para que el tipo esgrima la hipótesis de que pertenecen a las maras salvadoreñas, que son las pandillas criminales que existen en Centroamérica, que son tipos que usan muchos tatuajes, escribe un instructivo al respecto para que el ciudadano argentino reconozca a las maras, ¿no? Es de Capusotto. Era ya de por sí eso de Capusotto. Bueno, pero para colmo, no tardó en descubrirse de que el tipo no había escrito eso, sino lo había plagiado de un sitio para pibes, para que los pibes del secundario se copien, como lo resumen, un simulcop de la época, un resumen Leroux, que se llama El Rincón del Vago. Ah, sí, bueno, ahí mucho el macrismo es una fuente importante. Mucho magistrado también, ¿no? Magistrado también. Mucho magistrado fue. Bueno, es un reservorio. Y en la actualidad es impresionante, porque es como una novela negra la vida de este pobre hombre, en el sentido de que un hecho delictivo, como es en este caso el atentado, el magnicidio en grado de tentativa contra Cristina, va destapando otras capas que enturbian cada vez más al personaje, ¿no? O sea, su famosa frase en la confitería Casablanca, por un lado, desde luego ponen al descubierto su presunta vinculación a todo esto que empezó a suceder a partir del 1 de septiembre, pero por otra parte deja al descubierto otros delitos a través de envueltos en una historia absolutamente buñuelesca, si se quiere, ¿no? ¿Otros delitos de Milman o otros ligados a la estructura de Milman? O sea, digamos, todas sus asesoras. Bueno, ahí hay un punto que me gustaría tocar contigo. Ayer, noticia del día, amado Patán querido, fue la presentación a pedido del fiscal Rívolo, que tomó para sí la causa, delegada por Capuchetti después de varias presentaciones de la querella contra la gestión de Capuchetti en la causa. Bueno, Rívolo llamó finalmente después de varios meses a las dos... Los teléfonos. Claro, llamó a las dos, las convocó a las dos asesoras. Las dos personas que estaban en el bar que decían que no habían estado. Las dos asesoras de Milman, que primero habían dicho que no habían estado, después se vieron las imágenes, reconocieron que habían estado, pero no recordaban lo que Patán decía recién, la famosa frase que se le adjudica a Milman. Un testigo declaró haberlo escuchado decir: cuando la maten voy a estar de viaje. Esa es la frase que se le adjudica a Milman. Las asesoras primero negaron la reunión, después la reconocieron, pero niegan la frase. Es lo más difícil de probar, pero una de las formas de probar, si no la frase, por lo menos las conversaciones, la verosimilitud de la conversación. Exactamente, las conversaciones entre Milman y sus asesoras que pudiesen estar relacionadas con esta afirmación, ¿dónde estaban? En los teléfonos. Por eso varias veces la querella le dijo a la jueza Capuchetti: pídanle los teléfonos. Bueno, varios meses después... Decidieron darle tiempo para que no estén. Bueno, varios meses después fueron las asesoras. Una, Mónaco, entregó un teléfono nuevo. Parece ya... Nuevo. Es una burla, ¿no? Una provocación. Nuevo. La provocación se completa con la segunda asesora
que aporta un teléfono borrado expresamente. La asesora dice, me asesoré para borrarlo bien. Un testigo no debiera asesorarse. Eso ya solo constituye un delito. Un delito. Exactamente. Pero además hay otra cosa. O sea, yo estaba diciendo que más allá... Pero para, el delito ya había sido cuando mintieron. Cuando mintieron. Falso testimonio. Y ahora, otra vez. Claro, pero digamos... Es una joda. En esas personas... Bueno, eso te marca lo que es el sistema de justicia argentino, ¿no? De administración de leyes. No es doble vara ya. No. Decime para quién trabajás y te diré cómo te va a ir. Cristina lo dijo muy bien, a mí me quieren de culpable y no de víctima. Pero acá está claro, no solo eso, porque esto del lofer no solo sirve para perseguir a algunos, sino para encubrir a otros. Exacto. El lofer tiene dos caras. Exacto, en ese sentido, digamos, yo comparo a los muchachos de la Cámara Federal porteña, Lorenz, todos esos, con Galeano, que los atrapa, y hay una distancia colosal entre las puestas de escena que urdía Galeano para encubrir el atentado. Bueno, Galeano instruyó un encubrimiento, no instruyó una investigación. Exactamente. Sí, instruyó un encubrimiento. Exactamente, pero se tardó mucho tiempo en descubrirlo. Estos tipos son absolutamente obscenos. Absolutamente obscenos. Y quedó impune el encubrimiento. Quiero recordarles que ya bajo el gobierno de Macri, a través de Garabano, operó durante el juicio oral. Esto denunciado por Elisa Carrió. Por eso renunció. La persona que pusieron al frente, que Macri puso al frente de la Fiscalía AMIA, reemplazando al fallecido Nisman, tuvo que renunciar porque le daba vergüenza. Simadevilia, decimos. El senador Simadevilia no reemplaza a Nisman, sino que queda al frente de la unidad AMIA, que era la unidad que en su momento había conducido el abogado Rúa. Rúa había conducido esa misma... Pero la función que llevaba adelante era la misma función. En el caso de encubrimiento. Y la primera en renunciar es Mariana Stillman, que es una abogada muy reconocida, muy cercana a Elisa Carrió, que cuando ve cómo va el proceso de encubrimiento a los encubridores, renuncia de manera muy escandalosa. Es que el Estado se retiró por orden de Macri. Claro. De llevar adelante esta causa. Y ahí también renuncia a Simadevilia. La verdad que en un acto político que pasa desapercibido, pero hay que resaltar, ¿no? Hay que una persona que renuncia del radicalismo, ¿no? Del radicalismo de Chubut, fue senador y tuvo una actitud mucho más que digna, que no tuvo repercusión, pues fue una actitud política, no personal. Ahí se consuma el encubrimiento del encubrimiento, porque quedan libres de culpa y cargo Mühlen y Barbaquia. Exacto. Barbaquia, integrante de un colectivo, le puedo decir una orga, Patán, de una orga de magistrados, donde está Garabano y jueces y fiscales en funciones, que básicamente fueron la polea de distribución del lofer en la Argentina. Exacto. Claro. Además, fíjense ustedes que la causa AMIA, o sea, en la causa Será AMIA, Justicia se llama el colectivo. Sí, en la causa AMIA siempre subyació una interna entre dos sectores de la CIDE, entre Sala Patria, que eran los muchachos de Galeano junto con el Fino Palacios, y el grupo Estados Unidos, no por el país del norte, sino porque quedaba una cueva de ellos en la calle Estados Unidos, que era la de Stiuso. En el primer grupo había dos líderes, Alejandro Brusón, que era un ex agente de la CIDE, y Patricio Finen, que era un ex esbirro del batallón del automotor y Sorlete, del campo de concentración. Son ellos los que de algún modo establecen la arquitectura de la pista policial, la cual engarrona a una cantidad que no recuerdo exactamente de policías bonaerenses encabezados por Rivelli, que no era un santo Rivelli, yo lo conozco mucho porque escribí mucho sobre él, no era un santo, pero digamos se puede decir que comió durante 13 años de su propia medicina, ¿no? Claro. Una injusticia, por un lado. La caída de Brusón y Patricio Finen fue, digamos, también muy Capusotto. En medio de esa interna, ellos deciden dar un golpe de efecto que los catapultaría en la gloria. ¿Qué hicieron? Clinton, que ya no era presidente,
estaba dando conferencias en Latinoamérica y estaba por llegar a la Argentina. Entonces estos tipos planean un falso atentado contra Bill Clinton, que consistió en reclutar en la Triple Frontera a un buchón paraguayo para que vaya a la embajada norteamericana en Asunción y diga que iba a haber un atentado contra Bill Clinton. Blusón y Finnen en ese mismo momento irradiarían esa misma información para que ambas versiones coincidieran, ¿no? Pero aquí que no calcularon que el buchón paraguayo iba a ser interrogado de una manera bastante expeditiva en la embajada de Estados Unidos, cosa que sucedió, y ante esa situación paraguayo reconoció que no, que me pagaron unos muchachos, Blusón y Finnen, para que venga acá y diga esto. Esta ya es de Soriano, no de Capusotto. Exactamente. Bueno, paso más. Esta es la génesis del sistema de inteligencia que durante muchísimo tiempo, te diría hasta ahora que se intervino la AFI, estaba imbrincado en el sistema de injusticia que rige en la Argentina. Tema al que quiero llegar. Pero vos fíjate, yo me acordaba esto que contabas de la cafetería, donde en los medios dicen, bueno, no se puede escuchar en una cafetería. Sin embargo, en el caso Chicone, lo de Casablanca, sí. Empezó por una conversación que se escuchó en una cafetería, que ni siquiera el tipo dijo le vi la cara, pero sí puedo escuchar perfecto. O sea, ahí también tenés hasta la doble vara en el kick-off, diríamos. ¿Era un testigo de identidad reservada o era una denuncia anónima? Era pacífico. Otro servicio. Pacífico. Que dijo que escuchó en un bar una conversación, pero no le pudo ver la cara, pero no había, o sea, parece cuando alguien recibe información corriendo por Palermo. ¿Pacífico no es el mismo que había también participado en la denuncia de venta de armas en su momento? No lo sé exactamente. Me parece que en algo de AMIA también. Sí, digamos levantamiento, cara pintadas. Tenía ese origen, parece. Claro, ex militar. Ex militar y muy ligado a Morelos, que es un... Ex militar es injusto, ex militar de esa época. Ex militar de esa época. Ex militar de esa época, vinculado a Morelos, que era, digamos, un prominente cuadro del Modín, andaba con Aldo Rico, que ahora está preso, creo, por delito de lesa humanidad. Quería llegar al tema justamente del sistema de justicia, porque el martes va a haber probablemente una sentencia condenatoria. Digo probablemente porque la propia vicepresidenta ha asumido que lo que calificó como un pelotón de fusilamiento, no como un tribunal, ya tiene el fallo escrito y sería condenatorio. No sabemos los términos de esa sentencia, la verdad. Además, digamos, la sentencia es la semana próxima, ¿no? El martes, pero los fundamentos... Claro, el veredicto es la semana propia, la sentencia propiamente dicha será después de febrero o marzo, después de la feria. Ahora, en un mecanismo también... Perdón, Amado. Kafkiano. Perdón, pero para no irnos de acá. ¿Es una acción política lo del martes? ¿Coincidimos en que no es una decisión judicial? Es una acción política. Es la consolidación de una acción política que lleva largo tiempo. Bueno, ¿a la política se responde con política? Debiera. ¿Qué debiera pasar el martes, Amado, para vos? Yo creo que debiera haber una enorme convocatoria popular a todos los sectores, no una convocatoria circunscripta a las personas que pensamos que Cristina es la principal dirigente política, que le ha hecho mucho bien al pueblo y a la República Argentina, sino a todos los sectores que pretendan vivir en democracia y que pretendan vivir bajo el imperio de la ley. Porque está claro que nosotros no vivimos en una república, en un sistema donde la legalidad impera en forma igual para todos. Acá la justicia, más que una venda, tiene un parche en un solo ojo, ¿no? Amado, vos fuiste víctima, y Cristina probablemente sea víctima el próximo martes, de un sistema de injusticia que en general fue diseñado y ha perpetrado esto mismo que estamos viendo con ex dirigentes, con ex funcionarios del gobierno de Cristina, pero que en general han padecido los pobres. 6 de cada 10 presos en la Argentina son pobres, perseguidos por ser pobres. Es que es la contracara. Cuando dicen esto es la agenda de Cristina, no, esta es la agenda de las mayorías. ¿Quiénes están en cana? Y los excluidos, los pobres.
¿Quién? O sea, hay un documental norteamericano que se llama Enmienda 13, Enmienda 13 sí, que muestra excelente. con toda claridad este proceso, que no es solo en la República Argentina. Bueno, acá lo que pasa es que se ha ido... El Patán escribió muchísimo sobre ese sistema de injusticia aplicado como control social. Sí, ¿no? Justicia de clase. Claro, justicia clásica aplicado al control social. El Código Civil, para que los ricos cuiden su patrimonio, el Código Penal para meter en cara a los pobres y a los que lo defienden. Exacto, fíjate vos que hace muchos años, cuando aún era gobernador Felipe Solá, su ministro de Justicia, Rouco, no me acuerdo su nombre de pila, le preguntan sobre la población carcelaria, el número de la población carcelaria, y el tipo dice, bueno, hay 30.000 presos en ese momento, ahora hay el doble, pero sabemos que en los próximos tiempos van a salir 5.000 porque están con prisión preventiva en base a pruebas muy débiles y testimonios dudosos. En otras palabras, de esos 30.000, 5.000 estaban empapelados, 5.000 les habían armado una causa, la cual es una de las... el armado de causas es una de las industrias más pujantes de la República Argentina. Ahora, lo que y ahora encontró un segmento premium. Sí, exacto. Es una industria que encontró un segmento premium. A eso voy. ¿Crees que lo que estamos viendo con la vicepresidenta, lo que vimos con Amado, lo que vimos con otros funcionarios del gobierno, con Julio De Vido y otros funcionarios, es injusto por el nombre porque siempre nos quedamos con... ya nos olvidamos de Milagro Sala. Sí. No, claro, no nos olvidamos. A esta altura del debate. Hay que traerla también. Ricardo Jaime lleva 5 años en prisión preventiva. Ahora, esto que estamos viendo es la versión premium del sistema de justicia que rigió y se estructuró como una forma... Además, digamos, hay un increyendo bastante peligroso en el sentido de que, bueno, la Lawfare no es un invento del siglo XXI, existe desde fines del siglo XIX. O de antes, pensemos en las brujas. Exacto. Si querés un ejemplo, y cruza feminismo... Pero, digamos, tal como lo conocemos ahora, o sea, la triple alianza legal, entre la justicia, los servicios de inteligencia y la política, y los medios, el caso Dreyfus en Francia a fines del siglo XIX, pero se lo aplicaba discrecionalmente, ¿no? Lo que pasa que ahora el armado de causas popular, vamos a llamar así, a ese sistema que encarcela en base a invención de delito a las personas de escasos recursos, se traslada a las clases altas, se traslada a la clase dirigente, se traslada a los empresarios rivales, etcétera, y por otra parte el atentado contra Cristina supone otro salto cualitativo, que es el crimen, el asesinato o el intento del asesinato como etapa superior del lawfare. Es decir, que el intento de asesinato forma parte, el intento de asesinato de magnicidio contra la vicepresidenta, vos decís, Patán, que forma parte del mismo proceso. Forma parte del mismo proceso, pero en un peldaño superior. Ahora, si este proceso es, como advirtió Cristina en sus últimas palabras emitidas esta semana, brillantes últimas palabras. Bueno, en ese discurso que se llaman últimas palabras, cuando te toca hablar en ese momento no deja de ser conmovedor, ¿no? Porque últimas palabras remite a las personas que iban al cadalso para que las maten. Exactamente. Es decir, bueno, vas a decir tus últimas palabras. Mirá vos. ¿No? En ese contexto de alta emocionalidad, como dice Amado, la vicepresidenta marcó dos cosas. Uno, que el tribunal se comportará como un pelotón, o se comporta como un pelotón en funcionamiento, no como un tribunal de la justicia. Y por otro, que el partido judicial, para mí es el segmento más fuerte desde el punto de vista político, que el partido judicial reemplaza al partido militar. Es lo más importante, porque además es una conceptualización que ya había hecho en el estadio Diego Armando Maradona. Bueno, con el mismo objetivo. Con el mismo objetivo. El partido militar fue el grupo de tareas de la imposición a sangre y fuego de un modelo económico y un modelo político y social, y hoy ese rol lo cumple el partido judicial. Entro a lo económico por este lado, Amado. Lo que está en juego es la imposición de un modelo económico
que eventualmente pueda ser gobernado desde la gestión ejecutiva, desde el Poder Ejecutivo, por alguna representación de la derecha. El macrismo es hoy quien está más en condiciones electoralmente. No te quepan dudas. O sea, lo que se está buscando imponer es un modelo económico, en definitiva, y social y político. No te quepa duda. Por eso, en la etapa de la resistencia y muchas veces durante este mismo gobierno, algunos siempre expresamos que lo de Macri era la dictadura. Y se nos decía, no, desde nuestro propio espacio, no es así. Yo sigo insistiendo que tenemos y teníamos razón. Es la dictadura con otros métodos, pero no deja de ser la dictadura. Con la etapa civil de la dictadura. Es que la etapa civil es lo que es el hilo conductor de la cuestión de la dictadura. Acá pagaron los militares por los genocidios, y sirve esto también hoy para recordar la lucha de Eve y las madres, que bueno, parece mentira, pero también falta Eve. Sí, la lucha de Eve que incluyó siempre el señalamiento a los cómplices y los beneficiarios. Exactamente. La figura paradigmática hoy más fácil es Blaquier. Sí. ¿No? Sí. Blaquier, Clarín. Ahí ponerle nombre a las cosas. Clarín. Sí. Clarín. La Nación. Fueron beneficiarios directos. Fueron beneficiarios directos. Entonces, me parece que no podemos perder de vista, en un mundo global en el cual hay una dictadura, que es la dictadura del capital patriarcal y depredador, hoy vos tenés un sistema institucional global que instaura la dictadura del capital. El valor a proteger del sistema legal global es el capital, no son las personas. Si hay que sacrificar capital o personas, sacrifica personas. Son las leyes. Por eso está todo este cuento de la protección a las inversiones y las leyes especiales para la gente. Resulta que te piden, y lo vemos en la disputa hoy del PRO, Rodríguez Larreta lo dijo clarito el otro día, cuando dice hay que remover los obstáculos para la inversión privada. ¿De qué está hablando? De las leyes laborales, de los derechos de las trabajadoras y trabajadores, del sistema previsional, que él fue parte en tiempos de Menem, fue el primer gerente de ANSES, primer gerente general de ANSES, y está hablando de que el Estado no tenga recursos para la educación y la salud, cosa que hace en la ciudad. Recauda montones de recursos y no hay. Entonces, este sistema de miseria programada, o miseria planificada, es la dictadura, es el proceso genocida cívico-militar, es también el macrismo, es también Larreta. Sí, y para colmo en un mundo que se ha convertido en una enorme república del Weimar, en alusión al régimen político que hubo en Alemania entre el fin de la Primera Guerra Mundial y 1933, en el cual se incubó entonces, juego del redondeando nazismo. Esto, ¿no? El sistema de ilegalidad que ejercen los jueces en la República, gran parte de los jueces, es la metodología actual para esa dictadura. Entonces, vos fíjate, ¿cuáles fueron uno de los precios que más subieron en un sistema inflacionario desbocado? Las cuestiones que maneja de Internet, la telefonía celular. ¿Por qué? Esos precios los subió el sistema de justicia, que le dejó sin efecto un decreto del Poder Ejecutivo que permitía regular los precios de esa justicia. Entonces fue la justicia. ¿Qué pasó con el sistema de endeudamiento? La justicia miró para otro lado. Entonces, es tan responsable el gobierno de Macri, el FMI, pero también el sistema de justicia de Argentina. ¿Qué pasó con las tarifas de los servicios públicos? Aumentaron mucho más que la inflación si tomamos el periodo de que asumió Macri hasta hoy. Mucho más. Y se pretende que vuelvan a aumentar. Esto lo hizo el sistema de justicia con Macri. Entonces, la agenda del sistema de justicia es la agenda del pueblo. Y en definitiva termina siendo la agenda de Cristina en tanto representante popular, no en tanto persona. Te agrego un dato. Hay un componente disciplinador muy fuerte que ha tenido el Lawfare y se vio en muchos funcionarios de esta gestión, de la actual gestión de Alberto Fernández, que antes de firmar consultaban a un abogado para ver si eso después les podía significar algún expediente abierto en un tribunal. Y eso disciplinó. Eso es central, lo que la administración pública. Porque es mucho peor que disciplinó. Disciplinó en el sentido, perdón. Disciplinó en el mal sentido. En el mal sentido. No, pero por eso, mirá lo siguiente. Esto vos decís, bueno, pongámoslo en blanco sobre negro. La protección de los poderes fácticos. Hay funcionarias y funcionarios que tienen miedo de ejercer la representación en la cual han sido honrados. Eso es lo que vos estás diciendo. Sí, el famoso búsquense un trabajo honesto de Cristina hace un par de años. Sí. Vamos un paso más atrás
en lo estructural, porque esa, digamos, es la consecuencia psicológica. El trabajo honesto fue Papo. Es que nos gustó Papo. Yo te iba a decir, esta noche toca Papo. Sí, el trabajo honesto fue Papo, vayan a buscar otro laburo, fue Cristina. Sí. Pero vos fíjate, esto es una cuestión, digamos, psicológica que tiene consecuencias políticas. Te meto miedo, entonces sos cobarde, actúa con cobardía, no tomes medidas a favor del pueblo. Ahora, hay otra cuestión peor, que es los servicios jurídicos, burocráticos, dominando la política. Porque ¿qué termina pasando? Todo expediente por la ley de procedimiento administrativo tiene que pasar, obviamente, para tener un dictamen. Un dictamen que es no vinculante, pero es obligatorio. Y un expediente para nuestras y nuestros oyentes es un instrumento necesario para cualquier política pública. No existe una política pública sin un expediente que explique qué, cómo y para qué. Ahora, esos servicios jurídicos terminan en un gobierno como este siendo más importante que las decisiones políticas. Entonces tenés otro instrumento conceptual y estructuralmente conservador a favor de los poderes fácticos funcionando todos los días en un gobierno. Nos quedan unos minutos para hablar algo de economía. Hay mucha gente esperando también alguna reflexión. Estamos hablando de eso. No, de economía de bolsillo, Amado. Sabés que la gente quiere saber a cuánto va a estar el dólar. No, mentira. Estamos en diciembre. Pero para eso tienen a Broda, que no erra nunca. No, está bien. Estamos en diciembre. Diciembre es siempre un mes urticante en términos sociales, porque se encarece la cotidiana, porque querés comprar un regalito, porque querés comprar una sidra, un pan dulce, y vas al almacén, al supermercado, y las cosas en general se multiplican en sus precios. Ahora, antes de llegar a ese punto, todo esto en la Argentina tuvo una pata, iba a decir del espionaje, no, de espías, no del espionaje, el espionaje es la actividad, en este caso de espías, que formaron parte de este sistema de disciplinamiento, del lawfare y demás. ¿Está resuelto con la decisión de intervenir la AFI que se tomó en este gobierno, primero con la gestión de Camaño y ahora con la gestión de Rossi, ese tema particularmente, Patán, o sigue siendo, y lo vimos con el intento de magnicidio de Cristina, un riesgo latente el tema de los espías en Argentina? Es un riesgo latente y también es un riesgo potente, ¿no? Porque, por empezar, los organismos de inteligencia tienen en su seno toda una serie de capas geológicas que responden a sí mismos. O sea, los servicios de inteligencia son fundamentalmente un Estado dentro del Estado, ¿no? En ese sentido, fíjate vos que hay una costumbre en el folclore de la CIDE o de la AFI, o como prefieras llamar, que consiste en regalarle a cada nuevo titular político del organismo su expediente, ¿no? Eso de alguna manera no significa una absolución por parte del organismo. No, es un aviso. Es como Coto, yo te conozco. Exactamente, ¿no? Hay otros que recibieron... Con consecuencias similares. Sí, hay otros, dicho de paso, que además de su expediente recibieron regalos peores, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel Toma le regalaron una zanahoria, tal vez haciendo alusión a la predilección a la dieta de Toma, ¿no? Dejémoslo ahí. No era el palo y la zanahoria. El palo no se lo regalaron. Por favor, bien. Te leo un mensaje, Amado. Muchachos, hay que mejorar la cuestión económica todos para que haya 2023. Fíjate que vos decías, estamos hablando de economía, pero todo esto que estuvimos hablando durante estos últimos 40 minutos no es perceptible como un problema económico. Bueno, pero, a ver, hagamos el link. Impacta en el bolsillo, como se dice pero ahora. Fíjate que lo que nos está diciendo nuestro oyente es, resolvamos el problema este programa, de la gente. En este programa, desde el inicio del gobierno y antes... O sea, hace más de 3 años, siempre dijimos que era indispensable un shock distributivo. Yo creo que, lamentablemente, el tiempo nos fue dando la razón. Hoy sigue siendo más indispensable que nunca el shock distributivo. Y esto tiene que ver también con controlar la inflación.
Esto tiene que ver con controlar una inflación que es una inflación política, es una inflación decidida por los grandes productores concentrados y las grandes cadenas de comercialización. No tiene tiene muy poco que ver con las variables macroeconómicas. Por eso, un nuevo mensaje a nuestras y nuestros funcionarios. Bueno, pero no piensen que, entre comillas, resolviendo la cuestión macro, que es lo que circula ahora, se soluciona. Si piensan que solamente juntando dólares se resuelven los problemas de Argentina, están equivocados. Es una condición necesaria, pero insuficiente. Miren, Macri recibió 45.000 millones de dólares frescos en su último año de mandato y no pudo llegar a la segunda vuelta. Entonces, Massa cree que si logra una inflación del 50% el próximo año, resolvió la situación económica y se potencian las chances electorales del Frente de Todos. Coincido que es un paso muy importante en ese camino, hay que acompañarlo del shock distributivo. Ahora, hasta acá, por lo que vimos en noviembre, la reducción de la inflación, o la desaceleración, digamos, que aparentemente cayó un punto entre un mes y otro, la desaceleración, vamos a ver el número, ¿no? Pero es producto de medidas contractivas. Es decir, las decisiones macroeconómicas son lo opuesto a lo que usted está planteando. Se ha tomado una batería de decisiones contractivas, entre ellas Mira, por ejemplo, en jubilaciones eso es una condición necesaria, sí. Pero por ejemplo, en jubilaciones se han dado ingresos adicionales y va a haber más. Ahí con la inflación. Sí, ahí. Pero hay una medida tendiente a reconocer que hay un problema de ingresos, no a solucionarlo, pero a reconocer que hay un problema. No podés no reconocer que hay un problema de ingresos. Hasta ahora el Guzmán no lo reconoció. Y es más, el coletazo final de la inflación, estos 6 puntos, tiene que ver con lo que hizo Guzmán. El pibe Sarasa, los efectos postergados de su desastre llegaron hasta hace pocos días. Bien, entonces recién ahora empezamos a ver los efectos de las nuevas medidas que se fueron tomando. Para mí insuficientes, pero en el camino, por lo menos corrigiendo el camino y reconociendo que hay un problema de ingresos. Durante los 2 años y medio o más de Guzmán no hubo un solo reconocimiento a la cuestión distributiva, a la cuestión de ingresos de la población. A Guzmán le importa 3 pitos lo que le pasa a la población argentina, le importó en términos de sus ingresos y sus posibilidades de consumo. Pero entiendo lo que decís y entiendo las consecuencias de las políticas de Guzmán. Lo que digo es que en el presente vos tenés una serie de medidas contractivas, incluida un ajuste muy importante. Ayer se conoció el presupuesto, Amado, con una modificación, si se quiere, desde el punto de vista de la energía y del costo de la energía por el lado de la deuda con Camesa, que también es un ajuste de bolsillo muy relevante. Y bueno, yo lo que no veo es cómo se compatibiliza la distribución, el shock distributivo, con una política de ajuste en curso. O sea, son en principio contradicciones. Yo tiendo a pensar, conociendo algo a Massa, que él cree que a partir de esto el año que viene va a poder tener políticas expansivas. No olvidemos. De marzo. Espero que sea a partir de mañana. Si fuera mi posibilidad de aconsejarlo. Estamos esperando una decisión sobre el bono, sí, o la suma fija desde hace un mes, más o menos. Parece la canción de La Mancha, sí. Siempre esperando. Bueno, es ahora, ya está, estamos por eso digo, para mí debiera ser mañana. Lo que también es cierto es que el gobierno, el ministro Massa, tuvo que desarmar un golpe de mercado de Estado que Guzmán dejó en curso. Guzmán pretendía irse en las elecciones, porque ya había fracasado, pretendía una salida en la lista de diputados. Hizo toda una campaña. 2019. Sí. O sea, el tipo le importaba nada lo que había hecho. Lo único que quería era 21. Era 21. Lo único que pretendía era borrarse. Bueno, todo el desastre que hizo tiene impacto hasta hoy. Se pudo frenar el golpe de mercado que Guzmán dejó en marcha. Estamos esperando el shock distributivo. Y cuidado con que sigan subiendo las tarifas de los servicios públicos. Eso sería un golpe letal para el pueblo argentino y para la elección del año que viene. Por lo pronto, hoy, desde este mes, aumenta el transporte muy fuerte, 40%. Las naftas, aparentemente con un tope del 4%, pero aumentan también. 90%, estoy repasando los aumentos del mes, 90% los peajes en las rutas
de verano, digamos la bonaerense que van hacia la costa y la Buenos Aires-La Plata. Eso por el lado de los regulados. Sí, para mí es inconcebible todo lo que estás diciendo. Es real, es información y es inconcebible a la vez. Para vos habría que frenar los aumentos regulados. Pero todo lo que está en manos del Estado y avanzar en este tipo de políticas de organizar el sistema de precios que está desquiciado. Pero el principal problema macroeconómico de la economía argentina hoy, resuelto el golpe de mercado, son los ingresos de la población. Bien. Patán, querido, la última, ya nos estamos yendo, estamos terminando el congreso. Perdón, sí. Y hay que hacer algo con las LELIQs. Sí, porque la tasa de interés tiene mucho que ver con lo que es la difusión de la inflación a todo el sistema de precios en la República Argentina. La última, Patán, la vicepresidenta en su último discurso, no en las últimas palabras de la vez pasada, sino el 17 de noviembre, se refirió al tema de la seguridad. Un tema que vos conocés profundamente y sobre todo conocés el vínculo de la seguridad con las fuerzas de seguridad, es decir, de la inseguridad con las fuerzas de seguridad. ¿Crees que es posible una política de seguridad con el actual sistema de fuerza de con el actual sistema de fuerza de seguridad que rige en la provincia de Buenos Aires, a nivel federal? ¿Y qué de todo esto se vio también en el intento de magnicidio? Porque ahí vimos a la Policía Federal actuando de manera bastante... digamos... sospechosa. En ese sentido, hay una situación algo beneficiosa y por otra parte hay una situación que hasta ahora fue irremediable, que es la siguiente. Argentina realmente no es uno de los países más inseguros del mundo, ¿no? Independientemente a la amplificación de determinados hechos, haciéndole creer a la población, también mediante una operación de Lawfare, si se quiere, de que, las calles de Buenos Aires están tapizadas de cadáveres. No es así. La tasa de homicidios en la Argentina es muy baja, es del 5,6 por cada 100.000 habitantes, cuando en Chile, Santiago de Chile, que es una ciudad tomada como seguro, hay un 6,10. Sí, Uruguay tiene una tasa de homicidio bastante importante. Con la salvedad o con la aclaración de que el 70% de los homicidios no son cometidos en el marco de los delitos contra la propiedad. Son personales. Exactamente, son cometidos ¿por quién? Por la parte sana de la población. Eso por un lado. Por otro lado, lo complicado de esto es que la seguridad, entre comillas, de los argentinos está en manos de agencias policiales, no solamente la bonaerense, sino todas, que hacen de la recaudación ilegal su sistema de sobrevivencia. Es decir, son fuerzas que se autofinancian y en consecuencia son fuerzas que se autogobiernan. Esos son los dos problemas más graves, yo diría, de las políticas de seguridad que tanto preocupan a los argentinos, ¿no? Ahí hay una agenda para el 2023 para resolver el problema económico / político / institucional que tiene la Argentina. Hay que hacer una reforma profunda del sistema de justicia, si no es inviable, y para resolver el problema de la seguridad hay que hacer una reforma profunda de las fuerzas de seguridad. Exactamente. ¿No? Son son cuestiones estructurales que condicionan la democracia. Exacto. Con estas palabras... ¿Puedo mandar un saludo a un oyente? Pero cómo no. Quiero a Daniel de Agronomía mandar un saludo muy fuerte. Daniel de Agronomía, sí. Muy bien. Está bien, de Agronomía, no de Chacarita. No. Porque Daniel de Chacarita creo que está escuchando también, ¿no? ¿Debe estar escuchando? Sí, suponemos que sí. Bueno, mandamos un abrazo grande a todos los Danieles. Y las Danielas. Y a las Danielas, por supuesto. ¿Cómo se vivió el partido en la residencia Vudú? No el partido de Argentina, sino los partidos simultáneos, porque había 2 televisores prendidos. Con mucho sufrimiento y dolor. Me imagino que mucho dolor, porque yo le había dicho, Argentina le va a ganar a México, le tiene que ganar, y ustedes tienen la necesidad de golear a Arabia Saudita. Claro, yo me refiero a los últimos, a donde México podría haber clasificado. Sí. Porque justamente lo que le quedaba a México era golear a Arabia Saudita y se acabó. Pero bueno, Argentina hizo su trabajo en los dos. Un gol más de Argentina lo ponía México. Y también. Sí, tenía muchas posibilidades de haberlo hecho inclusive. Pero lo de Argentina fue
Extraordinario. Bueno, o sea que ahora... Y lo de México, triste. En la reincidencia vudú se hincha por una sola selección. Sí, queda una sola. Ya está. Bueno, querido Amado, nos reencontramos el viernes. Gracias. Querido Patán, nos reencontramos cuando vos quieras. Cuando me llamás y nos juntamos. Esta tardecita, ¿qué vamos a...? Esta tarde tenemos, si todo sale bien, se alinean los planetas en el Centro Cultural de Verdades Afiladas, a uno de los 3-4 mejores guitarristas de la historia del folclore argentino. ¡Epa! Así es. Bueno, hay que estar prendido a la 530 Radio Madres. De folclore y de la música popular, no es solamente de folclore, de la música popular. Muy bien. Un guitarrista extraordinario y con mucha sensibilidad y un buen vocalista además. No sé si decirle cantante, le voy a preguntar si él se autopercibe cantante o no, porque es instrumentista, pero también puede hacerlo. Interpreta con su voz y lo hace muy bien. Así que para mí extraordinaria tarde nos espera. Patán, querido, ¿algún libro en Gateras no? Sí, pero por una cuestión de cábala. Vamos todavía. De cábala, no contractual, de cábala. De cábala, no contractual. No. Está muy bien. Bueno, esperamos el próximo libro del Patán. Si no leyeron La secta del gatillo, que es, no sé si está bien dicho, la continuidad de la bonaerense de algún modo. Sí. Es la continuidad de la bonaerense. Sí. La bonaerense, La secta del gatillo, el libro de Bullrich. Bueno, un montón. El libro que hizo el Patán con los amigos de Punto de Encuentro sobre las historias de los genocidas. El otoño de los genocidas. Es extraordinario ese libro, extraordinario. Aprovechamos y le mandamos un abrazo a Carlitos Benítez también. Será dado. Bueno, queridos amigos, nos reencontramos el viernes.